Saludo a todos ustedes, saluda a Ada, saludan todos los técnicos porque tenemos técnicos acá acompañándome. Ada está controlando todo, pero tenemos técnicos afuera que también nos avisan de los inconvenientes que a veces sufrimos con esto de la transmisión, ¿no? Así que ya nos han avisado por dos vías de que la música no se había detenido, así que por eso estoy empezando de vuelta con la transmisión y les estoy diciendo que gracias a Dios que podemos estar aprendiendo el método, la pedagogía, método, herramientas, todo lo que usó nuestro Santo Maestro, porque evidentemente Él nos ha encomendado que nosotros también seamos maestros. Por eso Él dijo, vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos y de hacer discípulos a todos los grupos humanos, a todas las etnias. Significa hacer discípulos, significa enseñar la palabra de Dios. Así que la gran comisión es ir y hacer discípulos, es ser maestros de la palabra de Dios. Por eso en el versículo siguiente dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Entonces la gran comisión incluye que nosotros, todos los creyentes, todos los discípulos de Jesús, tenemos una gran responsabilidad en la enseñanza. Tenemos que enseñar las Sagradas Escrituras, tenemos que enseñar la palabra de Dios, en definitiva tenemos que enseñar las instrucciones de Dios para que la vida de las personas den el blanco, o podríamos decir, tenemos que enseñar el estilo de vida cristiano. Así que tenemos una gran responsabilidad en ese sentido. Así que les doy la bienvenida una vez más a una nueva clase de este curso completo. Son 12 materias, las 12 materias componen el curso Teología y Práctica de la Función Ministerial. Son 12 materias, ahora estamos por la número 11, que se titula Entendiendo el proceso enseñanza-aprendizaje de Jesucristo, de nuestro Santo Maestro. Así que les doy la bienvenida. El gran tema de esta materia es aprendiendo a enseñar como Jesucristo enseñaba, de la misma manera, usando su modelo, y ese es un gran desafío para nosotros, aprendiendo a enseñar como Jesucristo enseñaba. Todo el curso que estamos dando, estas 12 materias, se refieren a estas 5 visiones que usted tiene en la pantalla, las 5 revelaciones para el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal, que siempre lo pongo en la pantalla para que usted, cuando tenga la oportunidad de ver nuevamente esta clase, pueda detenerse ahí y leerlas hasta conocerla perfectamente de memoria. Estos son los 9 capítulos del material de estudio de la materia que estamos viendo ahora. Estamos ahora en el capítulo número 7, falta el 8 y el 9, y terminaremos con esta materia, empezaremos con la última del curso de posgrado, que es la número 12. El tema que estamos desarrollando desde la clase pasada es herramientas de la pedagogía de Jesús de Nazaret. Herramientas de la pedagogía de Jesús de Nazaret. Y hemos visto una serie de herramientas muy interesantes, muy interesantes. Hemos visto las herramientas que él usaba, como por ejemplo las parábolas, las preguntas, las repreguntas, las metáforas, etcétera. Esto lo hemos visto la clase pasada. Hoy quiero hablar de algunas herramientas que son fundamentales, que a veces pasan desapercibidas. Nosotros cuando hablamos de herramientas probablemente nos enfocamos en las parábolas, las preguntas, las metáforas, los enigmas, todo lo que él utilizó, pero nos estamos olvidando de herramientas fundamentales que hacían que su pedagogía sea única.
única. Su pedagogía y su didáctica, únicas. Y una de esas herramientas que él utilizaba, y es la primera que vamos a ver hoy, es que hablaba con autoridad. La principal herramienta de todo maestro es hablar con autoridad. No estoy hablando solamente de maestros cristianos, en la iglesia, en un grupo de evangelismo y discipulado, en casa de familia. Estoy hablando de un maestro en general. Un maestro en el mundo, un maestro en la universidad, un maestro en la escuela secundaria, un maestro en la escuela primaria, un maestro en el preescolar y aún de nosotros como maestros en nuestros propios hogares, maestros de nuestra propia familia, de nuestra esposa, de nuestros hijos. Hablar con autoridad. Si ustedes miran en Lucas capítulo 4, versículos 31 y 32, capítulo 4, versículos 31 y 32, dice que descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Vamos otra vez estos dos versículos, así vamos entrando en calor. A ver, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba ¿cuándo? En los días de reposo. Notable, ¿no? Qué notable, qué importante es tener en cuenta eso. Les enseñaba en los días de reposo, pero el versículo 32 todavía va un poquito más adelante. Dice que se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Que Jesús hablaba con autoridad definitivamente significa que el maestro no fundamentaba su autoridad en algún título obtenido en Jerusalén, en alguna escuela rabínica probablemente, no fundamentaba su autoridad en eso. No fundamentaba tampoco su autoridad en que él era el Hijo de Dios. Tampoco fundamentaba su autoridad en el aspecto espiritual, sino en su gran conocimiento y en su coherencia de vida. Dos cosas. Fundamentaba su autoridad, mientras yo voy a ir avanzando y buscando las pantallas correspondientes, fundamentaba su autoridad en su gran conocimiento y en su coherencia de vida. Hablar con autoridad. El conocimiento es el otro lado de la moneda del autoritarismo. Autoritarismo, un lado, una cara de la moneda. El conocimiento es la otra cara de la moneda. O es conocimiento, o es autoritarismo, o es autoritarismo, o es conocimiento. ¿Qué es lo que estoy tratando de decirles? Estoy tratando de decirles que muchos fundamentan su autoridad en la posición, probablemente la posición jerárquica, su posición hasta bíblica, ministerial bíblica, según Efesios 4:11. Algunos dicen, bueno, yo soy el apóstol, pero yo soy el profeta, pero yo soy el evangelista, o soy ¿qué dije? Apóstol, profeta, evangelista, soy el pastor y maestro, entonces tengo autoridad. Y fundamentar la autoridad en la posición jerárquica es algo que Jesús nunca hizo. Nunca lo vamos a ver en los evangelios fundamentando su autoridad en una posición jerárquica. Lo vamos a ver fundando su autoridad en dos cosas. Su gran conocimiento de las Escrituras y su coherencia de vida. A más conocimiento, más autoridad. Hay una relación directa entre conocimiento de las Escrituras y autoridad. A menos conocimiento, más necesidad de autoritarismo. Es interesante para que lo reflexionemos, lo voy a repetir para que lo reflexionemos. A más conocimiento, más autoridad. A menos conocimiento, para obtener un resultado de obediencia probablemente, necesitamos más autoritarismo. O sea que si la gente ve
que realmente tenemos un conocimiento profundo de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras, ese conocimiento profundo de las Sagradas Escrituras nos da autoridad y la gente va a recibir esa enseñanza. Ahora, a menos conocimiento, vamos a tener que imponer a través del autoritarismo la obediencia de lo que nosotros decimos. Y me llama la atención de que cada vez más la gente se da cuenta quién tiene y quién no tiene conocimiento. Quien se respalda, por ejemplo, en el legalismo o en su jerarquía, en su rol institucional, como por ejemplo lo hacían los fariseos, los doctores de la ley en la época de Jesús, o los fariseos, en realidad demuestran poca capacidad. Y la capacidad a la que me estoy refiriendo es la capacidad que proviene del conocimiento. Y la capacidad que proviene del conocimiento permite salir adelante de situaciones difíciles. En cambio, una situación difícil donde no hay conocimiento de parte del consejero, vamos a llamarle, o del maestro, va a imponer una opinión y a decir, yo te ordeno prácticamente que hagas esto por mi autoridad institucional, porque soy el pastor, evidentemente. En cambio, con conocimiento, la gente se está dando cuenta de que le estamos aconsejando lo mejor a la luz de las Sagradas Escrituras. Y la otra cosa es la coherencia de vida. La coherencia de vida da autoridad espiritual. ¿Qué es coherencia de vida? Es hacer lo que se dice y decir lo que se hace. A ver, se lo repito, ¿qué es coherencia de vida? Hacer lo que se dice y decir lo que se hace. El testimonio, su coherencia de vida, que él hacía lo que decía y decía lo que hacía, más su testimonio. Esto es el testimonio. Hicieron que Jesús llevara tranquilamente, sin buscarlo, el título de rabí, de santo maestro, y que su palabra tuviera un significado tan relevante para el auditorio, siempre rodeado de multitudes que lo querían escuchar. Por eso él pudo decir, hagan lo que las autoridades les dicen, pero no imiten lo que ellos hacen. Y estaba hablando de las autoridades religiosas. Fue una frase lapidaria para expresar que los que ostentaban autoridad realmente no tenían una verdadera autoridad espiritual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Que entre nosotros, como educadores, guías de comunidad, pastores, e incluso como padres de familia, porque yo le dije que el principal maestro que tiene una familia es el sacerdote del hogar. Entonces, es necesario cultivar el conocimiento de las instrucciones de Dios contenidas en la Biblia, porque nos permitirá salir adelante en situaciones cotidianas y sobre todo en momentos difíciles en que aparentemente la única salida pareciera ser el autoritarismo. La otra herramienta es dialogar y ser capaz de aprender. Como un maestro va a dialogar, ¿cómo un maestro va a ser capaz de aprender? Bueno, es una gran herramienta utilizada por Yeshua. El diálogo es otra forma clásica de transmitir conocimiento. Es una forma que Yeshua de Nazaret utilizó. Mediante el uso del diálogo, el alumno no solamente aprende, sino en el intercambio de razones, también el maestro aprende del discípulo. ¿Ven la bidireccionalidad de la transmisión del conocimiento? En el caso de Yeshua, una vez cuando él salía hacia la región de Tiro y de Sidón, una mujer extranjera, Sidonia, le inició un diálogo con él. Y usted dice, pero no fue un diálogo, fue
una súplica. Bueno, fue un diálogo desesperado. Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está atormentada por un demonio. Te dice, no, fue una súplica. No, empezó un diálogo. Desesperado, por supuesto, pero era un diálogo. Increíblemente, Jesús se quedó en silencio. Y fueron los discípulos los que le pidieron al maestro que la despidiera, para que se deje de querer hablar con él. Luego Jesús le contestó con una frase nacionalista, una frase política, netamente política y nacionalista. Él le dijo, he sido enviado solo para las ovejas perdidas de la casa o del pueblo de Israel. Totalmente nacionalista. Jesús estaba refiriéndose a eso, a la nación. Pero la mujer no se dio por vencida y siguió con su insistencia y con su ruego, con su diálogo. Se puso de rodillas y le dijo, Señor, socórreme. Jesús le contestó, no se debe echar a los perros, es decir, los judíos llamaban perros a los extranjeros. Sigue el diálogo, una posición nacionalista de Jesús. No se debe echar a los perros el pan de los hijos. Los perros los extranjeros, los hijos los israelitas. La mujer le dio la razón a Jesús, no le discutió el argumento, pero también le dijo, hasta los perrillos, hasta los perros pequeños comen las migajas que caen de la mesa de sus amos, de sus patrones. Esta fue la frase genial que hizo cambiar la mentalidad de Jesús. Aprendió de una mujer que el reino de Dios rompe fronteras culturales, nacionales, geográficas. Por eso inmediatamente le dijo, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en ese momento quedó sana la hija. Eso está en Mateo 15, del 21 al 28. Y ustedes me dirán, pero usted está diciendo que Jesús aprendió. Sí, estoy diciendo que Jesús aprendió. No solamente en este caso. Podemos citar el pasaje bíblico que dice, aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. En su condición de hombre, aprendía. Lo vemos desde su niñez, aprendiendo de José y María, lo vemos a los 12 años en el templo, aprendiendo, porque muchos se confunden y dicen, no, él estaba enseñándole a los doctores de la ley. No, señor, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que estaba escuchándolos, seguía aprendiendo de los doctores de la ley. Y probablemente de esta mujer, Sirofenicia, él haya aprendido que Israel no es solamente un país o una región geográfica, sino que es un pueblo, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Por eso él después les dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ya se había quebrado, se había derribado la frontera nacionalista con que está hablando acá en este diálogo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Después les dice, id y haced discípulos a todas las naciones, a todos los grupos sociales. Es muy importante que entendamos que un maestro, aunque sea el Hijo de Dios, en este caso, está aprendiendo a partir de los diálogos que establece con los discípulos. Aprender de las personas que todos minimizan o le restan valor es la gran lección que Jesús nos deja en este diálogo. Una mujer que no tenía valor ni siquiera para los discípulos. Una mujer que no era nacional, era extranjera. Sin embargo, a pesar de que los discípulos la menospreciaron, Jesús aprendió de ella cosas importantes, como debería aprender cada buen maestro de los diálogos que pueda mantener con sus discípulos, con sus alumnos. La otra herramienta que también utilizó Jesucristo fue motivar a los cambios de paradigmas. Motivar a los cambios de paradigmas. Los modelos o esquemas con los que pensamos, los modelos o esquemas con los que interpretamos la realidad,
son un asunto muy importante en nuestra enseñanza a la iglesia, a la congregación. O sea que nuestros propios modelos, nuestros propios paradigmas, son fundamentales, es importante, es fundamental, es prioritario tenerlos en cuenta cuando enseñamos a la gente. Porque las novedades que recibimos se corroen si las seguimos conservando en los viejos moldes. Por eso es importante la crisis pedagógica. Anote esa frase. Es importante la crisis pedagógica como expresión de que los viejos moldes de pensamiento, de enseñanza, de paradigmas, de modelos, permanentemente están en proceso de cambio. Están en proceso de cambio. El crítico maestro de Nazaret no se preocupaba por las crisis de paradigmas. Era consciente de esta necesidad de cambiar permanentemente los paradigmas, por los que incluso construyó metáforas para enfrentar ese problema. ¿Por qué? Porque la metáfora es un concepto generalizado que se adapta a la evolución del conocimiento. Nosotros seguimos con las parábolas que contó Jesús, aunque hayamos desarrollado grados, posgrados, doctorados, seguimos con las parábolas. Entonces, las parábolas, las metáforas, su modelo de enseñanza se adapta a la evolución del conocimiento. Entonces, les decía a sus discípulos, por ejemplo, vino nuevo en odres nuevos. No metan vino nuevo en odres viejos. Los vinos nuevos son para los odres nuevos. Y les decía, nadie pone un remiendo nuevo en ropa vieja. ¿Por qué? Porque en la primera lavada, el remiendo nuevo se va a encoger y va a dañar la ropa, el pantalón, el vestido, lo que sea, la túnica. La realidad del reino era tan amplia y nueva que las limitadas categorías de la teología clásica judía no podían interpretarla. Evidentemente, por eso exigía un cambio en la manera de procesar la realidad. Miren la sabiduría de Yeshua como maestro. El caso más significativo fue el vivido con sus discípulos, quienes escuchaban de la boca del mismo Jesús las enseñanzas e interpretaciones, pero en un momento dado fueron incapaces de entender, por ejemplo, el milagro de los panes. Qué interesante. Jesús, que sabía la razón de su torpeza, les dijo: abran los ojos, muchachos, abran los ojos, Marcos 8:15 al 21, abran los ojos y tengan cuidado de la levadura de los fariseos, como la levadura de Herodes, por ejemplo. Es decir, no piensen con los mismos esquemas legalistas o políticos de esos grupos, sino deben superar esa manera de pensar. ¿Qué manera de pensar? La manera de pensar legalista de los fariseos o políticas de Herodes. Por eso cuando él le habla dice: ellos teniendo ojos no verán y teniendo oídos no oirán. Muy importante esto porque podemos incurrir en este problema. Podemos incurrir en esta falencia de quedarnos con los paradigmas que hemos aprendido y considerarlos verdad revelada, como si fueran verdades bíblicas. Los paradigmas de la religión, los paradigmas de la política, los paradigmas del mercantilismo. Acuérdense que la Quejilá, la congregación de Dios, está siempre teñida de estos tres elementos. De paradigmas de la religión tradicional,
que se han construido a lo largo de los siglos, de paradigmas de la política, principalmente en el liderazgo. Hay paradigmas traídos de la política y paradigmas del mercantilismo. Se ha incorporado a la Iglesia paradigmas del mercantilismo. Y no nos hemos dado cuenta de que los paradigmas de la religión, de la religión, de la política y del mercantilismo, fueron tomados de verdades bíblicas. Fueron tomados de verdades bíblicas. Y no nos damos cuenta. Entonces, después que ellos han tomado de las verdades bíblicas sus paradigmas y los han cambiado, los han adaptado, ¿a qué? A la religión, a la política o al mercantilismo, nosotros vemos que les funcionan los paradigmas a ellos en los ámbitos donde los han aplicado, los han adaptado. Entonces nosotros ahora incorporamos los paradigmas de ellos cuando en realidad ellos lo tomaron de la palabra de Dios y los adaptaron. Entonces los traemos adaptados. ¿Me entienden? Los traemos adaptados. Traemos los paradigmas de la religión que fueron adaptados a lo largo de los siglos, mucho más después del cautiverio de Babilonia, donde surgen los rabinos, donde surgen las sinagogas, en ese periodo posterior. Entonces emergen nuevas autoridades dentro de la fe de nuestro Dios, Pero surgen nuevas autoridades. ¿Quiénes? Los rabinos. ¿Quiénes son los rabinos en el Nuevo Testamento? O en esa época, los fariseos. Hasta el día de hoy. Un rabino, hay rabinos ortodoxos, un rabino ortodoxo es un fariseo, es un rabino fariseo. ¿Entiendes? Y surgieron en aquella época. Y en la política, el tema del liderazgo en la política, la manera de organizarse, la verticalidad en la política, han sido tomados de principios bíblicos adaptados a la necesidad de la política y ahora nosotros los retomamos. Los retomamos como cosas importantes que funcionan. Claro, les funcionó a ellos porque lo copiaron de nosotros. Pero en nuestra ignorancia de las Escrituras, tomamos lo que les funcionó a ellos en los modelos de ellos, o en el mercantilismo, todo el tema que funciona en la empresa y queremos convertir a las iglesias en empresas. No nos damos cuenta que ellos tomaron principios bíblicos, los adaptaron, y esos principios adaptados nosotros queremos incorporar adaptados cuando tenemos la verdad revelada en las Sagradas Escrituras y los principios en las instrucciones de Dios. Por eso yo les decía recién que un buen maestro permanentemente está mirando los paradigmas para motivar los cambios de paradigmas. Y con las parábolas y las metáforas que Jesús enseñaba, les daba principios universales que trascienden cualquier tipo de frontera, aún la temporal. La otra herramienta que utilizaba Jesús es partir de los acontecimientos. Iniciar un diálogo, una charla con un hecho de vida es un excelente recurso pedagógico. ¿Dónde empezamos? Empezamos en la realidad. Pasó tal cosa, experimentó tal cosa. Esta es la experiencia de vida. Este es el origen de esta persona. Este es el origen social, el origen económico, el origen cultural. Y arrancamos de la realidad, un hecho de vida. Es un excelente método pedagógico, porque los oyentes ponen la totalidad de sus sentidos en sintonía con los hechos. Está teñido, está inundado, está imbuido de lo que le pasó y lo que pasa a su alrededor. Entonces, miren qué recurso pedagógico que estoy partiendo de la enseñanza, la estoy haciendo a partir del hecho que la persona vive, o ha vivido, o ha visto en su entorno. Ven, sienten y palpan lo que se narra.
Lo ven, porque lo ven en la vida. Sienten y palpan lo que se narra, lo que al final provoca reacciones que surgen del ser interior, del afecto, reacciones afectivas. Miren, en cierta ocasión Jesús estaba hablando y de pronto un grupo de pájaros voló junto a él. Un grupo de pájaros, acá donde estamos viviendo con mi esposa desde el año pasado, muchísimos pájaros, ¿no? Muchísimos pájaros. Entonces, vuelan los pájaros. Entonces, él inmediatamente, del hecho concreto de los pájaros, inmediatamente conectó con el tema y le dijo a sus oyentes: miren cómo las aves del cielo no siembran ni cosechan, ni guardan en bodegas, en graneros, en silos, y el Padre Celestial nunca les hace faltar el alimento. ¿No valen ustedes más que las aves? En otra ocasión, junto a las alcancías del templo, Jesús miraba cómo la gente echaba dinero para el tesoro del templo. Los ricos, obviamente, daban grandes limosnas, pero también llegó una viuda pobre, y echó dos moneditas, de muy poco valor. Jesús entonces aprovechó la ocasión, ¿ven? El hecho, la realidad, la vivencia, lo que estaban mirando. Jesús entonces aprovechó la ocasión para educar a sus discípulos sobre la diferencia en el corazón al dar. Les aseguro, les dijo, que esta viuda pobre ha dado más que todos ellos, más que todos los ricos, pues todos han dado dinero que les sobraba. En cambio ella dio de lo que necesitaba para vivir, para comer. En otra oportunidad, cuando unos niños se acercaban a él, sus discípulos los rechazaron y no permitieron que se acercaran a Jesús. En ese mismo momento los reprendió y les enseñó que el reino de los cielos es para los que se asemejan a niños. Los que se parecen a los niños, los que se hacen como niños, en su fe, en su corazón, en su dependencia de Dios. Hasta hoy, este recurso es empleado en muchos folletos populares y es generador de diálogos concretos entre los grupos y comunidades que los leen y los escuchan. Un método, una herramienta poderosísima que utilizaba Jesús. La otra herramienta es provocar la relación de realidades y generar nuevo conocimiento. Provocar la relación de realidades y generar nuevo conocimiento. A ver si les pongo un poquito de letras, a ver. Tengo todos los PowerPoint, ustedes ya saben, pero me gusta dialogar con ustedes. Voy a poner un poquito esta. Provocar la relación de realidades y generar nuevo conocimiento. Conocer es relacionar. Conocer es relacionar. Conocer es concluir. Quien solo asimila información y guarda datos como si fuera un buzón, una bodega, un depósito, datos que no le son útiles porque se pierde la capacidad de recuperación y aplicación de esos datos, ahí tenemos un problema. Pierde la capacidad de aplicar lo aprendido. Pero Jesús logra su objetivo al predicar con autoridad, dijimos, y provocar en los escuchas la relación
con el estilo de enseñanza que ejecutaban las autoridades religiosas. ¿Por qué? Porque confronta con la realidad, provoca la relación de realidades para generar un nuevo conocimiento. Dice la Escritura que la manera de enseñar de Jesús, ustedes tienen la cita bíblica ahí en la pantalla, la manera de enseñar de Jesús impresionaba mucho. ¿Por qué? Porque era todo lo contrario a los maestros de la ley, a los doctores de la ley de la época, a los maestros de la ley, a los fariseos. Entonces, relacionar y concluir parece muy simple, pero en la vida práctica no es muy simple. Millones habían visto caer manzanas de los árboles a lo largo de la historia de la humanidad, pero solo Isaac Newton relacionó y concluyó con su descubrimiento de la ley de la gravedad. Relacionar las realidades para generar conocimiento. Por eso, en un proceso de educación popular, vamos a llamarle, hay que hacer conscientemente ejercicios de relación y conclusión, para ir creando hábitos en las personas, para ir generando nuevos conocimientos, relación de realidades para que se vea la diferencia y conclusión, que las personas aprendan a sacar conclusiones, y entonces eso va a ir cambiando la manera de entender y la manera de proceder. La otra cosa que tenía Jesús como método de enseñanza, una herramienta más, es que tenía una personalidad que producía admiración. Tenía una personalidad que producía admiración. Si estamos de acuerdo en que personalidad es la manera singular de una persona de sentir, de pensar, de actuar e influir sobre los otros, esa es la personalidad de la persona, definitivamente Jesús fue un hombre de gran personalidad, porque tenía una manera singular, única. Singular quiere decir única, de sentir, de pensar, de actuar y de influir sobre las otras personas. Ante los otros, Jesús era un personaje, es decir, una persona que atrae e invita a conocerlo y conversar con él. En el Evangelio aparecen infinidad de personas que se acercaron a Jesús para pedirle algo, infinidad. Pero la pregunta es, ¿por qué se acercaban a Jesús? ¿Me entienden? ¿Por qué se acercaban a él? ¿Por qué no iban a otra persona con más dinero, con más influencia política, religiosa? ¿Por qué se acercaban a él? Por ejemplo, el joven rico se aproximó y lo llamó maestro bueno. Y le hizo una pregunta sumamente seria. ¿Qué debo hacer para tener vida eterna? No estamos hablando de cualquier cosa. No había doctores de la ley, no había fariseos, saduceos, esenios, toda clase de religiones, de religiosos. Había gente con dinero. Estaba José de Arimatea, que tenía dinero, y era un buen hombre. Había políticos, había mucha gente. Estaba Cornelio, que era un centurión romano y era un buen hombre. ¿Por qué se acercaban a Jesús? Es la pregunta. ¿Por qué el joven rico, con toda su fortuna, su riqueza, su juventud, su conocimiento de la Torá, se acercó y le dijo, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? A él. Y el joven se acercó justamente porque veía en Jesús al personaje fascinante que tal vez podría darle la respuesta a su pregunta. Entonces debemos entender que lo que podemos llamar un educador popular, un
educador de la gente común que tenemos en las congregaciones. De la gente común. No estamos hablando de educar a teólogos. No estamos hablando de educar a doctores de la ley. Estamos hablando que somos educadores populares. Y con esto les estoy cambiando un paradigma. ¿Qué soy? ¿Un teólogo? ¿Soy un maestro de las escrituras? No. Mejor que seas un educador popular. Y que aprendas, además de utilizar técnicas que faciliten el diálogo, como ya hemos dicho, también y sobre todo, que debes ser una persona que genere confianza y que los otros descubran que hay algo bueno en vos. Venían a Jesús, no iban a todo el abanico de personas que les mencioné antes. Entonces, ¿querés ser un educador, un teólogo, un brillante erudito de las Escrituras que hable y se luzca en cada enseñanza, en cada predicación, en cada homilía, y que la gente te aplauda y cuando llegó a la esquina se olvide lo que les dijiste? ¿O querés ser un verdadero educador popular, educador de la gente común que recibe a Cristo en su corazón, de los pobres en espíritu, de aquellos a quienes Jesús leyó en la sinagoga allí en Nazaret cuando se le dio el libro de Isaías el rollo de Isaías para que leyera, y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Yo quiero eso. Yo como educador, como pedagogo que soy, yo quiero eso. Quiero ser un educador popular. Alguien que pueda decir: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas, buenas noticias, buenas enseñanzas a los pobres, que le den libertad a los oprimidos, que le den sanen los quebrantados de corazón, que den vista a los ciegos. Ese tipo de enseñanza. ¿A qué gente? A la gente común. A la gente común. Está lindo a veces enseñar en ámbitos de gente erudita. Yo he enseñado, cuando recién habíamos venido a los Estados Unidos, se reunieron todos los pastores importantes. Estaban los que... Ese estaba. Piensa en otro, estaba. Había un montonazo en un hotel ahí en Córdoba capital, que está cerca de Pec, sobre ahí, ¿qué será? Sobre el río Suquía, ahí pegadito de Pec, y habían puesto toda una ambientación y todo, y me pidieron que hable, y yo hablé, y qué lindo que es enseñar a esa gente que entiende de primera, porque está acostumbrada. Pero hoy yo les aseguro que enseñar, esa gente me encantó sin duda. Pero si lo comparo con lo que me produce en el corazón, ser un educador popular, enseñar lo elemental de las Sagradas Escrituras, lo elemental del Evangelio, el estilo de vida cristiano a gente común, ser un educador popular, me encanta. Pero implica que además de utilizar todas las técnicas que hemos aprendido, inclusive las técnicas que facilitan el diálogo, también y sobre todo, debo ser una persona que genere confianza. Debo ser una persona que genere confianza. Y que los otros descubran que en mí hay algo bueno. Tome nota de eso. Otra de las herramientas que usaba Jesús era enseñar a aprender desde la práctica. Enseñar a aprender desde la práctica. Muy importante esto, porque el aprendizaje se confirma cuando se lleva a la práctica. El aprendizaje se confirma cuando se lleva a la práctica, cuando se multiplica el saber con otros. Cuando el aprendizaje se lleva a la práctica y se multiplica el saber con otros. Ah, pero yo sé mucho. Ajá, ¿sabes mucho? Encerrate en la oficina
y escribí una enciclopedia. Y la verdad, no sé qué satisfacción puede producir escribir una enciclopedia sin la concurrencia de otras personas, sin el enseñar a otras personas, sin el alimentar intelectual, espiritualmente a otras personas. El aprendizaje se confirma cuando se lleva a la práctica, cuando se multiplica el saber con otras personas. Por eso Jesús involucró a los discípulos en la misión. Marcos 6:7. Los involucró en la misión, en su misión, para que pusieran en práctica lo que iban aprendiendo con Él y lo relacionaran con la vida. Porque poner en práctica lo que la gente aprende con uno como pedagogo de la palabra de Dios, se materializa, se pone en práctica cuando la gente relaciona lo que le hemos enseñado, lo que le hemos enseñado con la vida misma. Lo voy a repetir porque lo dije mal. Cuando la gente relaciona lo que le hemos enseñado con la vida misma, con su propia vida, con la vida de su familia, con la vida de la gente, mira alrededor y relaciona lo que le hemos enseñado con la vida misma. Aprender desde la práctica, esta es una gran lección. Además, alguna vez los confrontó con las necesidades del pueblo. Miren el método, yo lo estoy diciendo y lo estoy diciendo lentamente porque lo voy internalizando. Me apasiona, me encanta, me emociona, hasta me emociona. Me produce una sensación aquí en el pecho de admiración por nuestro Santo Maestro y de deseo profundo de ser como Él. Porque miren, para llevar a la práctica las cosas, los confrontó con las necesidades del pueblo. ¿Para qué? Para probar cómo hacían para resolver las dificultades de la gente. Los confrontó con las necesidades del pueblo para probar cómo hacían para resolver las necesidades de la gente. Denle ustedes de comer. Denle ustedes de comer. Ahí está la necesidad de la gente. Tienen hambre. Hace varios días que están con nosotros. Tengo miedo que si vuelven a sus casas desfallezcan por el camino. Entonces, ¿qué les digo a ustedes? Resuelvan el problema de la gente. Ahí está. Yo les he enseñado tantas cosas de la Torá, de las instrucciones de Dios, de la Sagrada Escritura. Pero ahora está la gente ahí adelante de ustedes. Pastores, líderes, servidores. Tanto han aprendido de la Torá, tanto han aprendido. Conmigo, por lo menos, acá en Córdoba, 16 años enseñándoles la palabra de Dios. 16 años enseñándoles la palabra de Dios. Tanto han aprendido conmigo. Bueno, ahora tienen la gente enfrente. Ahora tienen la gente. Ya aprendieron muchísimo, ahora tienen la gente. Gente con necesidades. Gente con necesidades. Ahora denle ustedes de comer. Ahora quiero ver, dice el Señor, cómo ustedes confrontan y enfrentan las necesidades de las personas. Porque ahora viene el momento de practicar. Y si alguna cosa no la aprendieron antes, bueno, acá es donde ustedes van a redondear el modelo pedagógico, el modelo de enseñanza-aprendizaje, porque esta es la finalidad última del aprendizaje. ¿Qué van a hacer con las necesidades de la gente? ¿Qué van a hacer? Denle ustedes de comer. Entonces, la formación de Jesús no consistió en largos años de teoría para luego ser aplicada, sino un aprendizaje que se iba retroalimentando en la práctica. ¿Se dieron cuenta? Retroalimentando en la práctica. Los mandó de 2 en 2, vinieron con un drama bárbaro, no pudieron echar un demonio de una persona. Tus discípulos no pudieron echar este demonio. Jesús dijo, quédense tranquilos, este género sale con ayuno, con oración. Yo creo que lo que dijo Jesús fue una justificación para sus discípulos.
no sé si él estaba ayunando, y lo sacó. Así que yo creo que más que todo fue, no le echen la culpa a los discípulos, fue una defensa a los discípulos. Los mandó a la práctica, les dio la enseñanza, los mandó a la práctica, algo no le salió bien, y él los respaldó y les enseñó cómo se hacía. Lo mismo que con la alimentación de los 4.000, de los 5.000, las 2 veces que alimentó a la multitud. Entonces, les voy a poner alguna pantalla para la conclusión y para que podamos ir al capítulo siguiente. La pantalla para la conclusión, déjenme, conclusión, acá está, y para ir al capítulo siguiente. Conclusión. A manera de conclusión de todo este capítulo, que empezamos la clase pasada y hemos seguido en esta clase, podemos decir que Jesús practicó una pedagogía transformadora y sanadora. Y quiero que tomen notas, queridos pastores, líderes y servidores, de lo que les estoy diciendo. Jesús practicó una pedagogía transformadora y sanadora. Muchas personas fueron transformadas intelectualmente, espiritualmente y corporalmente. El ministerio docente, en el ministerio docente de enseñanza, es necesario tener en cuenta que el perfil de Jesús, siempre tener en cuenta el perfil de Jesús como maestro. Nosotros tenemos un ministerio docente y de esa no se escapa nadie. Ay, pero yo no sé enseñar, no se escapa nadie. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y de hacer discípulos a todas las naciones. Enseñando. De esa no se escapa nadie. Entonces, nuestro ministerio docente requiere tener en cuenta siempre el perfil del maestro. Siempre. Tener en cuenta el perfil de Jesús, pero no el perfil de Jesús como redentor, como salvador, como sanador. No. Tener en cuenta el perfil de Jesús como maestro. Donde se requieren varias cosas. En primer lugar, se requiere enseñar con la verdad. En primer lugar, se requiere enseñar con la verdad. Mantener la armonía, practicar la sinceridad, practicar la honestidad en todo el proceso educativo. La Iglesia no puede quedar al margen de este perfil del maestro, de los maestros. Es necesario tener en cuenta la enseñanza de Jesús con su praxis pedagógica, con la ejecución de su pedagogía. Por eso podemos decir que la estrategia metodológica utilizada por Jesús es variada, pero de palpitante actualidad. ¿Es variada? Sí, es variada. Pero ¿saben qué? Sigue siendo de palpitante actualidad. Tanto sus principios educativos como la manera de aplicarlos y de enseñarlos constituyen para la educación de hoy un modelo digno de tener en cuenta y de ser estudiado en profundidad. Voy a poner en la pantalla la carátula del capítulo 8, capítulo 8, el maestro que Dios quiere. Vamos a estudiar un poquito cómo es el maestro que Dios quiere. Y voy a darles, como les gusta a la mayoría de ustedes, pantallas, para que puedan disfrutar de leer un poco, El maestro que Dios quiere, capítulo 8. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la enseñanza difiere de la predicación. La enseñanza difiere de la predicación. Además del mensaje, porque establece un contacto personal y una asociación íntima del maestro con el alumno.
Difiere de la predicación. Yo estoy predicando el Evangelio, estoy transmitiendo un mensaje y apelando a un arrepentimiento, a una teshuvá, y a iniciar un camino de verdadera fe bíblica de emuná. Esa es la predicación. Estoy yo hablando y apelando al corazón de las personas. En cambio, la enseñanza requiere que yo establezca un contacto personal y una asociación íntima con el alumno. En todo contacto humano, influimos a otros o somos influidos. En todo contacto humano. Por esta razón, el carácter y experiencia del maestro debe revelar lo siguiente. El carácter, lo ven ahí en la pantalla, el carácter y experiencia del maestro debe revelar lo siguiente. En primer lugar, tiene que haber tenido una experiencia real y definida de su retorno al Padre a través de Jesucristo. Yo les dije, todo creyente está llamado a ser maestro. ¿Por quién está llamado a ser maestro? Por el mismo Yahshua de Nazaret, Jesucristo. Él mismo lo llama y lo envía. Es la gran comisión. Lo manda a ser un maestro del estilo de vida cristiano, un maestro de las instrucciones de Dios para esta nueva vida, un maestro de Biblia, en definitiva. Lo llama y lo envía. Ahora, ese maestro que Jesús llama y envía a cumplir la gran comisión, tiene que haber tenido una experiencia real. Tiene que haber tenido una experiencia real y definida de su retorno al Padre a través de Jesucristo. Tiene que haber tenido una experiencia real y definida de que pasó por el proceso de Teshuvah. Porque su personalidad debe estar identificada con Jesucristo. Su personalidad debe estar identificada con Jesucristo y tener el fruto del Espíritu Santo, como está detallado en Gálatas 5, 22 y 23. Debe tener el fruto del Espíritu, manifestado, puesto de manifiesto a través de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. El contacto con una personalidad cargada con el Espíritu que habitó en Jesús. No puede menos que encender en el alma de otras personas la chispa del deseo de una experiencia más rica y profunda de acercamiento a Dios. Si tus discípulos, si tus alumnos, si tus educandos, cuando tienen contacto contigo, están teniendo contacto con una persona que está cargada con el mismo espíritu que habitó en Jesús, no pueden evitar que se encienda en su corazón, en su alma, en su intelecto, en su deseo, el deseo de aprender, de tener una experiencia más rica, más poderosa, más profunda de acercamiento a Dios. Pero para eso, el maestro tiene que haber tenido una experiencia real y definida de Teshuvah, de un verdadero arrepentimiento, de haber hecho ese camino de retorno al Padre. En segundo lugar, debe estar en comunión permanente con Dios. El maestro, conforme al modelo de Yahshua de Nazaret, debe estar en comunión permanente con Dios. Por ejemplo, en Juan 8:2 leemos, y por la mañana volvió al templo. Jesús, por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Qué simpleza, pero qué profundidad. Juan 8:2, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. La expresión volvió al templo nos habla de que la persona que enseña o predica la palabra de Dios debe estar en comunión con Dios. Debe estar en comunión con Dios. Volvió al templo.
Nos habla de que la persona debe estar en oración, en alabanza, en adoración, en lectura, en estudio, en meditación de la palabra, porque es en la comunión con Dios que recibirá el alimento para la enseñanza de las instrucciones de Dios para la vida. Fue precisamente por la falta de comunión con el Señor que el rey Saúl terminó consultando a la pitonisa. Nunca se preguntaron por qué consultó a la bruja, por qué consultó a la divina, por qué consultó a la pitonisa. ¿Saben por qué la consultó? Por su falta de comunión con Dios. Porque no necesitaba consultar a una divina si hubiera estado en comunión con Dios. Lo que nos muestra el peligro que se corre cuando no se tiene comunión con Dios. Porque el cristiano puede terminar aprendiendo y enseñando doctrinas provenientes de las tinieblas. Si no se tiene la correcta comunión con Dios, el maestro, el creyente que está enseñando, puede terminar aprendiendo y enseñando. Ese es el problema. Aprendiendo y enseñando doctrinas provenientes de las tinieblas. Nuevamente, el versículo de Juan 7:16, en donde el Señor Jesús expresa, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Se acuerdan de ese texto? Dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Es un ejemplo de íntima y profunda comunión con el Padre, de Jesús con el Padre, porque enseñaba lo que había escuchado del Padre, como está escrito en Juan 8:26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Qué impactante es el modelo de Yeshua. Qué impactante es su modelo como maestro. Lo que yo he oído del Padre, esto hablo al mundo. La tercera cosa que debe tener un maestro conforme al modelo de Yeshua, de Jesucristo, es que debe tener una personalidad sólida. Debe tener una personalidad sólida. El maestro enseñará algo por lo que dice, algo más por lo que hace, pero más que todo por lo que es. Se lo voy a repetir. El maestro enseñará algo por lo que dice. Algo más todavía, con más autoridad y con más poder por lo que hace. Pero más que todo, enseñará por lo que él es. La enseñanza es la comunicación de la vida de quien enseña a quien recibe la enseñanza. Eso lo aprendemos de Yeshua. Es la comunicación de la vida de quien enseña a quien recibe la enseñanza. Por eso es tan importante, no solamente lo que dice, mucho más todavía importante lo que hace, pero más importante es lo que el maestro es. Vamos al punto que sigue. Característica que sigue, la cuarta, debe mostrar un vivo interés en que sus alumnos conozcan a Dios. Y esto es una gran falencia que yo muchas veces he visto. ¿Cuál es tu interés? Que me admiren, que digan qué gran maestro, que me incorporen como su líder, como su padre espiritual, su mentor, su referente. Esto es lo que quiero. Pero él no debe tener eso. No debe tener eso como meta, como objetivo. Su objetivo, su meta, es que los alumnos conozcan a Dios. Si a través de la enseñanza un alumno no ha establecido una relación personal con Dios mediante Jesucristo, solo hemos llenado su cabeza de conocimientos bíblicos, pero su alma está vacía. Todo alumno debe dar primero este paso,
para luego comenzar su consistente crecimiento cristiano. Lo primero que tenemos que hacer es llevar al discípulo, al alumno, al estudiante, al aprendiz, a conocer a Dios. Porque ese es el punto de partida. Una vez que lo hemos llevado a conocer a Dios, podemos hacerlo crecer en la vida cristiana. Podemos hacerlo crecer enseñándole las instrucciones de Dios para que su vida den el blanco. Pero primero tenemos que llevarlo al conocimiento de Dios. Obviamente, el maestro, según el modelo de Yeshua, de Jesucristo de Nazaret, es que debe estar capacitado para enseñar. El maestro usted dice, pero eso es elemental. Sí, elemental, pero no tan elemental. Elemental, pero no tan elemental. Debe estar capacitado para enseñar. De la siguiente escritura, lo que has oído de mí ante muchos testigos, 2 Timoteo 2.2. Es fácil porque es 2 Timoteo 2.2. O sea, 2.2. 2 Timoteo 2.2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. De esta escritura deducimos que no todas las personas, porque está diciendo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto encarga a hombres que tengan dos características. Primera, fidelidad a Dios, obviamente, y a la palabra enseñada, la palabra de Dios, pero que también tengan capacidad para enseñar a otros. Entonces, de este texto deducimos que no todas las personas tienen la habilidad necesaria para enseñar. No todos vienen con esa habilidad, por eso estamos enseñando cómo enseñar. Parte de esa capacitación es tener un pleno conocimiento de lo que se pretende enseñar. Si yo no tengo un pleno conocimiento de lo que pretendo enseñar, ¿cómo quiero enseñarlo? En el libro de los Hechos vemos cómo Esteban, ante la acusación que le hacían, dio una gran exposición. Hechos capítulo 6. Entonces, dice la Escritura, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Esteban, ante esta acusación, inició su discurso desde que el Señor, Dios Todopoderoso, se manifestó a Abraham en Mesopotamia. Miren dónde inició el discurso Esteban. Desde que Yahweh, nuestro Dios, se manifestó a Abraham en Mesopotamia, ni siquiera en Canaán, en Mesopotamia, en Ur de los caldeos. Describió, miren el proceso, miren si sabía o no sabía lo que tenía que enseñar. Describió el llamamiento de Moisés, la salida de Israel de Egipto, los 40 años de Israel en el desierto, la dureza del corazón del pueblo, la muerte de los profetas y llegó hasta la muerte del Señor Jesús. Hechos capítulo 7, del 2 al 53. ¿Qué aprendemos de esto? Aprendemos de que el de Esteban, es un claro ejemplo de la persona que domina el tema que transmite. Domina el tema que transmite, de manera que puede explicar correctamente cada uno de los puntos que está exponiendo. Por eso en Romanos 12 leemos, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Interesante. Ahí en Romanos leímos del
12 del 6 al 8, ahí lo tiene en la pantalla. Pero el versículo 7 habla del que enseña. El que enseña. La palabra enseña se traduce del griego didasco, de lo que viene de didáctica, que es una palabra prolongada de un verbo primario, dao, que significa aprender. Aprender. Se utiliza para indicar mantener un discurso en orden para instruir a otros, entregar discursos didácticos o didáctica. El que hace esta actividad debe dedicarse a un aprendizaje permanente y continuo. Lo voy a repetir porque ningún creyente se escapa de esta responsabilidad que es parte de la Gran Comisión. Entonces, el que hace esta actividad de enseñar debe dedicarse a un aprendizaje permanente y continuo. Aprender, 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 aprender. Aunque estemos ejercitando la función de maestros, debemos hacernos el tiempo necesario para continuar estudiando detalladamente la Biblia todo el tiempo. No solamente para enseñar, sino para entenderla y vivirla. Estamos hablando ya desde hace un tiempo con Ada de cómo continuar nuestra tarea pedagógica dentro del reino de Dios. Nuestra tarea pedagógica quiere decir nuestra enseñanza. Y hemos llegado a la conclusión de que no vamos a seguir desarrollando más material de estudio, porque hay muchísimo material de estudio. Son, no sé, 30, 40 libros que ya están escritos, desarrollados, y la mayoría de ellos en poder de ustedes. Entonces, no tiene sentido seguir desarrollando más material. Lo que necesitamos es que se vuelva a revisar, se vuelva a revisar, se vuelva a revisar para que se aprenda, se aprenda, se aprenda. ¿Pero quién es? ¿La gente común? No. Este curso que estamos haciendo es un posgrado. Posgrado después de haber hecho los 3 años de la licenciatura pastoral. O sea, posgrado, 12 materias de posgrado. Entonces, miren la cantidad de material que tenemos y podemos estudiarlo de vuelta y otra vez estudiarlo y otra vez estudiarlo y otra vez estudiarlo. Y yo creo que vamos a utilizar nuestros próximos años en volver a enseñar lo mismo y volver a enseñar lo mismo y volver a enseñar lo mismo. Y cuando ya esté agotado el volver a enseñar lo mismo en esta provincia, nos iremos a otra provincia, y cuando ya esté agotado en otra provincia, nos iremos a otro país y empezaremos a enseñar en otro país, y hasta que el Señor nos llame a su presencia, iremos mudándonos y enseñando la palabra de Dios hasta lo último de la tierra, porque esa es la gran comisión. Y lo que debemos aprender como característica de la pedagogía de Jesús de Nazaret, en sexto lugar, es que el maestro, según el modelo de Jesús, es que debe enseñar lo correcto. Debe enseñar lo correcto. Ahora, ¿qué entendemos por correcto? Entendemos por correcto a algo que no tiene error. Eso es algo correcto. Algo que no tiene error o algo que se hace según las reglas establecidas. Algo que no tiene error es correcto. O se hace según las reglas establecidas es correcto. Muchas veces se comete la equivocación de no preparar adecuadamente la enseñanza que se dará a los alumnos. Probablemente por falta de tiempo, otras veces por falta de dedicación u otras razones, dando lugar a errores bíblicos. Yo los he escuchado, les aviso que yo lo he escuchado. Tengo tan incorporada la palabra de Dios, las escrituras, en mi mente, que cuando se dice algo que no coincide, automáticamente se me enciende en el cerebro una luz roja que empieza a titilar. Y eso es la falta de preparación que muchas veces da lugar a errores bíblicos, a errores de interpretación, a errores doctrinales. Enseñar correctamente toma mayor importancia cuando entre los alumnos hay personas acostumbradas a recibir la enseñanza religiosa sin discernirla ni someterla a prueba, sin escudriñar las escrituras para ver si estas cosas eran así.
entonces asumimos la inmensa responsabilidad de enseñar lo correcto. ¿Por qué? Porque lo que enseñes como maestro va a ser tomado como palabra de Dios. Porque le estamos enseñando a personas que no están acostumbradas a ir a verificar en la Biblia si eso es así o no es así. Te lo toman como palabra de Dios. Y qué gran responsabilidad de enseñar lo correcto cuando las personas a las que le estás enseñando toman lo que vos le estás diciendo como palabra de Dios, como palabra totalmente bíblica. No te podés dar el lujo de no prepararte lo suficiente y de cometer errores bíblicos, errores de interpretación, errores doctrinales. No podés darte el lujo de cometer esos errores porque esas personas van a recibir tu enseñanza como palabra de Dios. En Mateo 22, 16 se lee que aún los enemigos del Señor, comprendían que Él enseñaba correctamente el camino de Dios. Aún los enemigos de Yeshua de Nazaret, aún los enemigos comprendían que Él enseñaba correctamente el camino de Dios. Mateo 22, 16 dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Miren lo que le dijeron a nuestro Maestro, a nuestro Redentor. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Miren si nos ponemos como meta, como galardón de parte de Dios, que la gente a la que le enseñamos nos diga así. Nos diga, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Vale la pena repetirlo otra vez, ¿eh? Ahí vamos. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Miren, el día que me digan eso, ese día no sé cómo me va a aguantar el corazón a semejante emoción. No sé cómo me va a aguantar, porque es hermoso que a uno le digan que sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. La séptima característica para ser maestro como Yeshua debe ser una persona de fe. El maestro de Biblia, el maestro de instrucción de Dios debe ser una persona de fe. El maestro debe ser una persona caracterizada por una vida comprometida con el Evangelio. En primer lugar, congregándose. En segundo lugar, teniendo una vida de oración. En tercer lugar, una vida de estudio de la Biblia, de la palabra de Dios. La octava característica es que debe internalizar y utilizar una verdadera autoridad bíblica. Debe incorporar, internalizar en sí mismo y utilizar una verdadera autoridad bíblica. Mateo 7, 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. La gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Marcos 1:22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es importante notar que la razón por la que las multitudes se maravillaban de la enseñanza de Yeshua de Nazaret era porque les enseñaba con autoridad. En este pasaje la palabra autoridad se traduce del griego exousia, que significa poder para realizar correctamente una función determinada. Vamos otra vez, la autoridad bíblica. Poder para realizar correctamente una función determinada, libertad, jurisdicción y fuerza. La enseñanza debe ser transmitida con la autoridad otorgada por el Señor. No hay duda, la enseñanza debe ser transmitida con la autoridad otorgada por el Señor. Dice Romanos 13:1,
Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esto no significa que la enseñanza se debe transmitir para imponerla de prepo, diríamos, a los oyentes, sino que se debe exponer. Se debe exponer. Lucas 11:46. Y él dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. La enseñanza se debe transmitir para imponerla a los creyentes. No se debe transmitir para imponerla. No se debe transmitir para imponerla, sino que se debe exponer para enseñarla. Por eso es enseñanza. Por eso es enseñanza. Para que cada cual reciba lo que él mismo desee de lo que el Señor le quiere enseñar. La enseñanza, la autoridad no se debe utilizar para, por ejemplo, muchos maestros usan la autoridad para condenar. No, la autoridad no se debe usar para condenar, se debe usar para enseñar. No se debe utilizar para condenar, para maldecir, para golpear, para destruir, porque se causan graves daños en el corazón de los oyentes y naturalmente se crea resistencia y rechazo a seguir escuchando la palabra de Dios. La Biblia declara, espera que le pongo la pantalla, la Biblia declara que debemos utilizar la autoridad para edificar y no para destruir. Lo leemos en 2 Corintios. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Debemos utilizar la autoridad para edificar y no para destruir, nunca para maldecir, nunca para humillar. Obtenemos la autoridad cuando el tema se ha hecho prioridad en nuestro espíritu y corazón. Autoridad por el conocimiento, porque primero Dios nos habló a nosotros y por ello creemos y estamos convencidos de lo que enseñamos, porque primero hemos recibido nosotros esa enseñanza de parte de Dios a través de su palabra. Se producen efectos negativos en la fe de los oyentes cuando la enseñanza o la transmitís con un dejo de duda o con un grado de incredulidad. Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Yo creo que estamos casi en tiempo. Pero déjenme un punto más, 9. A ver el 9. Novena característica para ser maestro como Yeshua de Nazaret. Debe ser una persona respetuosa, amable y paciente. El maestro, según el modelo de Yeshua, debe ser una persona respetuosa, amable y paciente. Respetuosa, amable y paciente. Debe cuidarse de ofender a otros y también debe mostrar una disposición para que los alumnos puedan acercarse a él y tenga la oportunidad de ayudarlos con paciencia en sus dificultades, aún en sus dificultades de aprendizaje. Vamos a la 10ª característica. Debe cuidar su apariencia personal. El maestro debe cuidar su apariencia personal. ¿Y esto qué tiene que ver con la enseñanza? ¿Qué tiene que ver con la pedagogía? ¿Qué tiene que ver con la didáctica? ¿O qué tiene que ver con Yeshua? Les digo una cosa, esto es fundamental. A Yeshua lo distinguían entre una multitud de 5.000 personas, hombres, más la mujer y los niños.
lo distinguían de sus propios discípulos. No le preguntaban al discípulo, vos sos Yeshua, vos sos Yeshua, vos sos Yeshua. Ni andaban en la multitud preguntando, vos sos Yeshua, vos sos Yeshua, vos sos Yeshua. No. En la multitud lo distinguían. Y aún entre sus seguidores y aún entre sus discípulos más íntimos, lo distinguían. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque tenía una paloma, el espíritu de Yahweh descendiendo en forma corporizada como paloma permanentemente arriba de él, porque tenía una aureola como se dibuja en la religión romana, tenía una aureola de luz, o tenía un aura, ¿no? La aureola es el aura, ¿no? El aura de luz. ¿Por qué? ¿Porque tenía la barba más larga o porque tenía la barba más corta? ¿Por qué? Porque Yeshua cuidaba su apariencia personal. Sabía que él representaba algo muy importante. Y alguien que representa algo muy importante no se puede vestir de cualquier manera. Alguien que representa algo muy importante no se puede vestir de cualquier manera. Debe tener una buena presentación personal en todos sus aspectos. Debe tener una buena presentación personal en todos sus aspectos. Muy importante esto. Esto es clave, es fundamental. Algunos dicen, no, pero la vestimenta no tiene nada que ver. La ropa no tiene nada que ver. Tiene que ver mi conocimiento, mi enseñanza, mi comunión con Dios, el poder del Espíritu. No seas chanta, gastate unos pesos en traje. Comprate camisa, no andes de remera. No andes de remera, no enseñes de remera. Enseñá con camisas. Camisa con cuello, camisa. Comprate zapatos. No enseñes en zapatillas. Comprate zapatos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es fundamental. Vas a ir a ver, dice, el presidente de Bolivia, el presidente de Paraguay, presidente de Paraguay. Estás en Paraguay y te dice, bueno, lo voy a recibir a este siervo del Dios Altísimo. ¿Qué va a ir? ¿De remera y de zapatillas? ¿De remera y de zapatillas? ¿Vas a ir a ver al presidente de Paraguay? ¿O al presidente de Uruguay? ¿Al gobernador de la provincia? ¿Al gobernador de la provincia lo vas a ir a ver de remera y zapatillas? La apariencia personal, el respeto que se muestra con la presentación de uno, el respeto que se expresa a los demás, con yo teniendo una buena presentación, cuidando mi apariencia personal, vestido con buena ropa, con ropa respetuosa, con camisa, con zapatos. Es muy importante, es muy importante. Es más, yo estoy analizando, y lo vengo analizando con Ada desde hace ya algunos meses, que en cuanto al color de la ropa. Miren hasta qué cuidadoso tiene que ser un siervo de Dios. Hasta qué cuidadoso tiene que ser un siervo de Dios. Y le vengo diciendo a Ada, aún el color de la ropa es importante. Aún el color de la ropa es importante. Aún el color implica respeto o no respeto. Aún el color de la ropa. Entonces, nos quedamos hasta aquí, con este punto 10. El maestro, de acuerdo con el modelo de Yeshua, debe cuidar su apariencia personal. Debe tener una buena presentación personal en todos sus aspectos. Vamos a llegar hasta aquí con la clase de hoy. Vamos a llegar hasta aquí con la clase de hoy. Esperen que me busque a mí mismo para ponerme allí, grande, ahí está. Vamos a llegar hasta aquí con la clase de hoy. Acuérdense, yo me lo voy a marcar en mi libro, que llegué hasta el punto 10. Entonces vamos a ver, nos falta del 11 en adelante. No mucho lo que nos falta, poquito, muy poquitos, son 18 puntos, y ya entramos en el último capítulo, el capítulo 9,
capítulo 9, que es el último capítulo de este material de estudio. Así que vamos hasta la próxima clase a completar hasta el capítulo 10, hasta el punto 18 del modelo de Jesús, y inmediatamente vamos a ver el capítulo 9, y la clase que viene, si Dios así lo permite, vamos a terminar con esta materia. Para ya en la siguiente empezar con la materia número 12, que es la última del posgrado teológico y práctico ministerial. Gracias por habernos acompañado, gracias por habernos acompañado en esta tarde, por haberme mandado mensajes con los errores técnicos que hemos sufrido. También tenemos un perro que seguramente deben haber escuchado sus ladridos y demás. Tiene una casa vecina por acá. Pobrecito, es una casa vacía y lo tienen abandonado al pobre perrito ahí, tan simpático que es. Y bueno, también eso hemos disfrutado en esta tarde de los ladridos de este animalito pobrecito. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de todos nosotros misericordia. El Señor alce sobre todos nosotros su rostro y ponga en nosotros absoluta paz. Y pongamos sobre el estudio, la capacitación y todo lo que hagamos el nombre de Yahweh nuestro Dios, y la Escritura nos promete que Yahweh nuestro Dios nos bendecirá. Amén. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por este mismo medio. Amén. Bendiciones. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a Facultad Bíblica